Presentamos este niño, es tan frágil como la flor, necesita de cariño, necesita de amor. Sus ojitos son muy puros, su sonrisa es cual la luz y refleja la belleza que emana de Jesús. Guía sus pequeños pasos y enséñale a andar en seguro y buen camino, pueda siempre continuar. Que tu ángel lo proteja de este mundo y su maldad. Padre amante, ya es tuyo, en tus brazos guárdanos. Buenos días, feliz viernes, feliz día de preparación a cada uno de ustedes. Esperemos que se encuentren bien. Bueno, con estas palabras del himno, ¿verdad? Que nos recuerda que nuestros hijos están a nuestro cargo y que el Señor nos los ha prestado. Vamos a iniciar con una oración. Les invito a inclinar su rostro para orar. Amante Padre Celestial, en estos momentos te damos muchas gracias por los momentos que nos das de oración, por la enseñanza en casa y también, Señor, por la educación. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría e inteligencia para la reflexión del día de hoy. Te pido, Señor, por cada hogar y por cada niño que cada padre representa en estos momentos, o joven. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a comenzar como siempre, ¿verdad? Compartiendo los objetivos que tenemos para este capítulo número 14 del libro de la conducción del niño. Estos libros están gratuitamente en internet y también están los audios en YouTube. Así que si gustan leer un capítulo cada semana, son cortitos algunos. Este es de 3 hojas nada más, se tarda unos 3 minutitos en leerlo. Así que es bien importante que desarrollemos como padres, educadores, la habilidad o el hábito de leer. Así que, bueno, es parte de nuestra educación, ¿verdad? Así que como objetivo tenemos, perdón, el siguiente: reflexionar y fortalecer el rol de los padres y educadores en la creación de un ambiente de tranquilidad, respeto y reverencia en el hogar. El capítulo habla de la reverencia. También el desarrollo de estrategias prácticas para modelar estos principios en la vida diaria y así promover una formación integral en los hijos basados en valores cristianos. Así que no solamente estamos leyendo el libro por leer, sino también estamos analizando estrategias que podemos nosotros implementar en el hogar o en el aula. Y también compartimos algunas veces algunos estudios científicos o pedagógicos que confirman lo que el espíritu de profecía ya nos había dicho hace muchísimo tiempo. Muy bien, y la cita para el día de hoy se encuentra en Colosenses 3, del 12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y bueno, esto nos recuerda, ¿verdad?, que nosotros fuimos escogidos por Dios. Él nos creó, somos tan importantes para Él que, y bueno, murió su Hijo por cada uno de nosotros.
Entonces nosotros tenemos como una responsabilidad y al ser hijos de Dios, pues vestidos como tales, comportarnos como tales. Y entre ellos está practicar, ¿verdad? La benignidad, el ser buenos con los demás, el tener humildad y mansedumbre y mucha paciencia. Y todas estas cosas increíblemente nos van a ayudar estas prácticas, estos resultados, ¿verdad? Con las prácticas que tenemos nosotros en el hogar acerca de la reverencia. La reverencia es el temor a Jehová. Si nosotros buscamos su significado, ¿verdad? En las palabras originales, el temer a Jehová no solamente es aceptar, reconocerlo como un ser supremo con todo poder y que Él tiene la capacidad de, de crear y también de exhortarnos y también de destruir, como lo hizo en el diluvio, ¿verdad? Destruyó al mundo para, eh, para purificarlo. Y también va a haber un tiempo en que esta tierra va a ser purificada por fuego, así que Él tiene el poder, ¿verdad? Entonces el temer al Señor no solamente reconocerle como un ser supremo, sino también nuestro creador, pero también tener una reverencia profunda. Es una reverencia que a veces nosotros no podemos entender. Así que eso forma parte del temor a Jehová. Muy bien, vamos a comenzar con una pregunta el día de hoy. ¿Cuáles son los momentos de más paz o enseñanza en tu hogar? ¿Qué momentos durante el día has tú experimentado donde puedes tener paz? Y donde tienes una enseñanza a los que aquellos practican la enseñanza en el hogar. Em, y aunque no lo practiquen, en los momentos que sus hijos están con ustedes, ¿cuáles son los momentos de más quietud? Y bueno, les invito a escribir sus respuestas en el chat, pero si alguien quiere hacerlo audiblemente, lo puede hacer. Ya activé el chat de Zoom. Vamos a tomar unos segunditos para pensar cuáles son los momentos de más paz en la casa, ya sea en la enseñanza o en la tranquilidad del hogar. Si alguien quiere levantar su mano, también lo puede hacer. Y bueno, espero. Ok, una hermanita nos comparte que justo terminando el desayuno, en la tarde para leer un libro en la noche, en la enseñanza de la Biblia, siempre en la tarde o antes de acostarnos. Muy bien. Entonces, bueno, varias de estas prácticas, al menos de las que han compartido, tiene que ver con la lectura, ¿no? Ya sea un libro o puede ser la Biblia o la matutina, como acaban de decir. Y bueno, en la enseñanza, ¿verdad? En el hogar, lo que yo he experimentado es precisamente en el culto familiar, en la lectura, en la alabanza, en la oración. Y para los que quizá hemos no implementado estos hábitos, algunos tristemente encuentran la paz, los padres, cuando sus hijos están entretenidos con la tecnología, ¿no? Y los dispositivos, las películas. Y esos son los momentos en que los papás encuentran un poco de descanso, ¿no? Especialmente cuando han tenido un día tareado. Quienes los cuidan son la tecnología, pero esa paz es una paz falsa, tanto para los hijos como para los padres, ¿no? Porque nosotros no debemos de experimentar esa paz y ese gozo que el Señor nos da, esa paz que el mundo no ofrece. A veces sentimos descanso en un momento físico con estas tecnologías, pero no necesariamente una paz y un gozo en el Señor. Así que qué bonito que ya están experimentando ustedes los hábitos del estudio, de la oración y de la reflexión. Muy bien, así que hoy vamos a reflexionar sobre cómo el hogar puede convertirse en la primera escuela de paz, respeto y reverencia, que es de lo que nos habla el capítulo. Y una de las herramientas que siempre les comparto yo es el culto familiar. El culto familiar no puede faltar en la enseñanza, en el hogar. Es una herramienta básica. Muy bien, vamos entonces a ir a nuestros subtítulos. No sé cuántos de ustedes hayan podido leer el capítulo. Vamos a ir subtítulo por subtítulo y compartiendo
y si ustedes tienen comentarios también, y vamos a tener paradas de oración. Así que si alguien tiene una petición por la enseñanza, por la educación cristiana en su familia, pueden escribir sus peticiones em, en el chat. Entonces voy a iniciar con el subtítulo número uno, que se llama Reprímanse los ruidos indebidos y el alboroto, ¿verdad? Una madre no debe permitir que su mente permanezca ocupada con demasiadas cosas. Con la mayor diligencia y la más estrecha vigilancia, debe cuidar a los pequeños que, si se les permite, llevarán a cabo todo impulso emanado de la abundancia de sus corazones inexpertos e ignorantes. En la exuberancia de su espíritu harán ruido y alboroto en el hogar. Esto debería impedirse. Los niños pueden ser muy felices si se los educa para que no hagan esas cosas. Deben comportarse con tranquilidad y respeto. Esta es la primera párrafo de nuestra lectura de esta semana. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Porque los niños, decimos nosotros, los niños son niños, ¿no? Hay que dejarlos ser niños. ¿Hasta dónde permitirles dejarlos ser niños y con qué significa dejarles ser niños? Am, Así que bueno, no sé si alguien tiene algún comentario al respecto o acerca de su lectura con lo que ustedes hayan em, leído. Hermana Avellaneda, adelante. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Pues esto me llamó mucho la atención y, y esto sí, mi mamá a mí me decía mucho de que mi madre nos enseñó que cuando habían personas, cuando llegaban personas a nuestra casa, los niños deberían respetar, digamos, que el hogar, que no hubiera mucho ruido. Y por otro lado, uno a veces se ocupa demasiado y al ocuparse demasiado, descuida, por así decirlo, a los niños y ellos empiezan, ahí ellos aprovechan a hacer ruido, a sacar lo que no deben sacar, a coger lo que no deben coger y como uno está ocupado, entonces no se da uno cuenta de todo lo que hace. Y por lo menos a mí a veces me pasa eso, estoy ocupada en una cosa, en otra, llega alguien y cuando estaban pequeños habían sacado todos los juguetes, los habían colocado en la sala y se les había olvidado recogerlos. Entonces me viene eso a la mente y aún tengo que batallar con eso porque son tres. Son tres y no es fácil, no es fácil mantener los tres y pues ahora en este momento estamos en una casa pequeña, entonces se siente más con una sola cosa que no tenga ese orden. Pero eso quisiera, digamos, orar en esta mañana porque haya, eh, ¿cómo así decirlo? Esa unidad en medio de nuestras cotidianidad. Muchísimas gracias, Gracias. hermana. Y definitivamente me quedé pensando en los espacios pequeños es cuando a veces se ve más el desorden, ¿no? Porque no hay mucho espacio a donde, entonces es importante mantener una organización y sí, cuando estamos descuidados, ocupados, a veces no nos damos cuenta o a veces nos hablan y nos piden cosas y a veces cedemos por la ocupación en la que estamos. A mí me ha pasado. Así que efectivamente debe de haber un equilibrio, ¿no? Y bueno, ruidos indebidos y alboroto. ¿Qué sería un ruido indebido y un alboroto, ¿no? Porque los niños hacen ruidos, ellos son niños, brincan, hablan, platican, ríen, carcajean, pero ¿hasta dónde nosotros consideramos un ruido indebido y el alboroto, ¿no? Hemos visto en otros capítulos, ya vamos en el 14, donde la obediencia es importante y también el orden y la organización. Entonces, ¿hasta dónde en su hogar ustedes tienen esos límites de ruido y alboroto? Vamos con el siguiente subtítulo. La tranquilidad debe reinar en el hogar. Qué interesante, ¿verdad?
Padres y madres, enseñar a vuestros hijos que deben subordinarse a la ley. No les permitáis pensar que porque son niños tienen el privilegio de hacer todo el ruido que les plazca en el hogar. Debe establecerse normas sabias y ponerse en vigencia para que la belleza de la vida del hogar no sea malograda. Los padres les hacen mucho daño a sus hijos cuando les permiten gritar y llorar. No debiera permitírseles ser descuidados y turbulentos. Y aquí hago una pausa porque hemos hablado acerca de la obediencia. Dentro de la obediencia hablamos que todos los niños tienen un nivel cognitivo conforme van avanzando y nosotros podemos enseñar la obediencia hasta de no llorar y gritar a un bebé que todavía no tiene el razonamiento de un niño de 10 años. Primero se empieza por el hábito y luego ya con la reflexión y con la conciencia y el razonamiento obedecen después. Pero en un principio es un hábito, por eso es que los hábitos son tan importantes. Ahora sí, sigo leyendo. No debieran permitírseles ser descuidados y turbulentos. Si no se corrige en edad temprana estos rasgos objetables de carácter, los niños los conservarán desarrollados y fortalecidos en la vida religiosa y en los negocios. Entonces, ahora podemos observar quizá por qué existen, aparte de tanta mente neurodivergente, ¿verdad? Que tenemos ahora en día, a por qué los niños ahora no demuestran reverencia en los cultos de la iglesia, por qué no demuestran paciencia. Bueno, porque quizá en el hogar nosotros no hemos implementado esos hábitos y no se han desarrollado estas habilidades y capacidades. Entonces podemos ya entender un poquito más por qué nuestros hijos quizás son un poco bulliciosos en algunos lugares donde no deberían de serlo. Continúo leyendo. Los niños pueden ser muy felices aunque se les enseñe comportarse con sosiego en la casa. Entonces, si nosotros les enseñamos estos hábitos en la casa, ellos van a ser felices. Uno puede decir, no, es que amargo, que triste, que niño tan deprimido, que madre tan deprimida, pero eso da seguridad, da límites a nuestro comportamiento, sabemos hasta dónde llegar. Y eso, dice la hermana G. de Guay, pues tiene como consecuencia también niños felices. Bueno, para esto es importante la autorregulación. Hemos hablado de la regulación y de la autorregulación y vamos a ver un poquito más. Actualmente sabemos que uno de los factores más importantes para el desarrollo infantil es la autorregulación. Eso se les enseña como desde pequeños. Ahí es el nombre que la psicología le da ahora, ¿no? A lo que sería a nosotros ser temperantes y tomar decisiones, ¿no? El autocontrol. A lo que la hermana G. de Guay escribe como autocontrol, que vimos precisamente la semana pasada. Entonces, tenemos maneras de autorregulación o de autocontrol, es decir, la capacidad de controlar impulsos, ajustar la conducta según el contexto y posponer gratificaciones. ¿Qué son gratificaciones? Alguien que quiera compartir con nosotros, ¿qué son las gratificaciones? Y aquí dice posponer gratificaciones. La habilidad que uno tiene para controlar los impulsos y posponer gratificaciones. ¿Qué entienden ustedes por eso? Pueden levantar su mano si quieren decirlo audiblemente o en el chat. Muy bien, premiarlos. Ok, pero cuando uno se está autorregulando, cuando uno se autorregula, ¿qué significa posponer gratificaciones? Cuando un niño está aprendiendo la autorregulación, ¿qué significa posponer las gratificaciones? Las gratificaciones son premios, sí, pero ¿cómo es posponerlos? Bueno, posponer es decir, ok, yo sé que me van a dar un premio, ok, es un ejemplo porque tendemos a hacer eso, ahora en día darles premios por todo, pero, pero me voy a esperar. O no me voy a comer esa galleta hasta que termine todo. No voy a ir a jugar hasta que termine todo. Primero tengo que hacer lo que me toca
tener autocontrol, hacer mis ejercicios de respiración, a tener mi oración para tranquilizarme, utilizar esas herramientas antes de llegar a lo que es el premio o el resultado o la gratificación, el dejar para después, exactamente, hermana. Muchas gracias. Entonces los niños no nacen con esta habilidad. Nosotros no nacimos con esta habilidad. La desarrollan ellos gradualmente mediante la enseñanza y la práctica guiada por quienes, por los adultos. Entonces nosotros como padres tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? El mismo Jesús nació como un niño y fue dirigido y enseñado en estas cosas por un adulto, ¿verdad? Así que tenemos no solamente en él como Jesús como un modelo de maestro de adultos, sino también de niño y de su madre, lo que él hizo por él y la importancia en estos asuntos. Podemos tener una interpretación extrema de estas cosas a veces. Nos vamos a los extremos o los dejamos que hagan lo que quieran o los tenemos así, ¿verdad? Tampoco se trata de tenerlos atados como con cadenas para que demuestren reverencia, bondad y todas esas cosas de las que hablamos. Los niños deben permanecer, dice, callados todo el tiempo, algunas personas dicen. Y si nosotros queremos hacer eso, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, podemos formar niños con mucha ansiedad, con temor a equivocarse, o sea, inseguros, inhibición excesiva, dificultad para expresar emociones después. La investigación actual no apoya este enfoque y tampoco la hermana G. de Guaya dice que debemos enseñar reverencia, dice ruidos que no son apropiados en el hogar o bullicio que no es apropiado en el hogar. Ustedes tienen que buscar sus límites, cuál es apropiado y cuál es no es apropiado, porque eso que experimenten en el hogar lo van a llevar a la iglesia o a cualquier otro lugar, ya lo leímos. Entonces, si nos vamos a un extremo, estas serían las consecuencias para un pequeño. Pero si tenemos una interpretación más equilibrada de las cosas, podemos decir que hay momentos en el hogar para jugar con entusiasmo y momentos para mostrar tranquilidad y consideración. Voy a compartir con ustedes algunos ejemplos. En el tiempo del juego activo, pues va a haber ruido, ¿verdad? Va a haber risas, va a haber carcajadas. Eso se puede llevar a cabo ¿dónde? En el patio, en el parque, en las actividades físicas que hagan ustedes con sus hijos, quizá en sus proyectos manuales. Se permite reír, correr, explorar en estas áreas o en estas actividades, ¿verdad? Pero también se tiene que marcar una diferencia en el tiempo de reverencia o de atención, como por ejemplo el culto familiar. Por eso les digo que es una herramienta súper efectiva. Las clases de homeschool, los que lleven clases formales académicas, las visitas cuando llegan al hogar, cómo se van a comportar los niños cuando lleguen las visitas. Eso necesita que ellos estén calmados, ¿verdad? Que respeten las conversaciones entre adultos, que tomen ellos el lugar de ser educados en caso de una emergencia, marcarles a sus hijos, sabes que yo voy a estar en una conversación de adultos, hay visitas, vayan a colorear en esta área o vayan a la sala a leer este libro o hacer algún tipo de juego. Pero si hay una emergencia, por favor, ve a buscar a mamá inmediatamente, a marcar el límite y que los niños sepan cuándo voy a ir a interrumpir a mi mamá. Hay una emergencia, algo pasó, es importante, sí, no a cada ratito, ¿verdad? Cuando hay llamadas importantes, etcétera. Así que es importante que vayamos nosotros creando a nuestros hijos estas técnicas para que ellos puedan ser efectivamente, implementen efectivamente el respeto, la reverencia, la organización y la implementación de reglas en el hogar. Así que todo esto en tiempo de reverencia o atención se practica con calma y respeto. No sé cuántos de ustedes tengan estos límites en su hogar, estos son algunos ejemplos. Entonces los niños empiezan a diferenciar en cuándo es tiempo de tener juego activo y hacer ruido, con sus límites, claro, y cuándo no. ¿Ok? Y bueno, seguimos con esto de regular los impulsos, ¿verdad? Los impulsos pues son naturales, vienen de nuestro cerebro estructuralmente, pero están relacionados con las emociones.
Hay veces que las emociones son tan fuertes que los impulsos son difíciles de regular. Entonces, eso es lo que llamamos actuamos por impulso. Estás actuando por impulso, no estás pensando lo que estás diciendo, a veces decimos, o a veces estás actuando otra vez por impulso, por tus emociones te están sobrellevando, tienes que calmarte, tienes que regular. Entonces, algunas de las investigaciones contemporáneas dicen que sobre funciones ejecutivas que confirman que la capacidad de regular impulsos y ajustar la conducta según el contexto es una habilidad esencial para la vida. La verdadera educación no elimina la alegría infantil, no, solamente la dirige, no sofoca la energía del niño, sino que le enseña sabiduría para expresarla con amor, respeto y dominio propio. ¿Ven la diferencia? En el contexto de homeschool, los que hacen homeschool, esto significa que el hogar no solo es un lugar a donde se enseñan matemáticas o lectura, sino también el primer espacio donde los hijos aprenden a vivir en comunidad, a esperar, a escuchar, respetar, servir y actuar con reverencia cuando la ocasión lo requiera. Muy bien, voy a leer algunas de las cosas que están en el chat, aunque ustedes las pueden seguir bien, las pueden leer. Am, Necesitamos padres autorregulados, ¿sí? Para ser reguladores de nuestros hijos. Es un desafío de carácter para nosotros. Es un aprendizaje que debemos practicar de la manera en que Dios nos enseña. Las promesas se cumplen hasta que se cumple la condición. Efectivamente, muchas gracias por compartir. Muy bien, vamos al punto número 3 o el subtítulo número 3 de su lectura en el libro de la conducción del niño, capítulo 14, para los que apenas están ingresando. Enséñense a respetar el juicio experimentado. Se les debe enseñar a los hijos a respetar el juicio experimentado. Se los debe educar de tal manera que su mente esté unida con la de sus padres y maestros e instruirlos de manera que puedan ver cuán propio es escuchar su consejo. Entonces, cuando se aparten de la mano guiadora, su carácter no será como el junco que tiembla al soplo del viento. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el espíritu de profecía? Que los niños tienen que aprender de la experiencia de los padres, ¿no? También de los que estén a su cuidado, si son personas equilibradas y espirituales, porque ahora es muy difícil encontrar en algún maestro que sea un maestro espiritual en las escuelas públicas o hasta en las escuelas privadas cristianas. Hay que tener cuidado con eso y también instruir a los niños de a quién tienen que escuchar y a quién no, porque ahora en día es muy difícil de diferenciar. Pero en el caso de los padres, ¿verdad? Son las personas más experimentadas, también los abuelos cristianos y temerosos del Señor. Em, el subtítulo 4 dice, la indiferencia de los padres estimula la falta de respeto. Y esto qué importante hablando del comentario de modelaje de los padres, ¿verdad? Ellos son los que modelan, los que modelan. Entonces, si nosotros vamos a inculcar que nuestros hijos confíen en nosotros por la experiencia que tenemos o la que tienen los que tienen sus abuelos o gente temerosa del Señor, ¿verdad? También tenemos el lado opuesto, porque la indiferencia, la negligencia, pues estimula la falta de respeto y por consecuencia la irreverencia, ¿verdad? Estuvimos hablando que el temer al Señor también tiene que ver con un profundo respeto y una profunda reverencia hacia Él. Y de la misma manera que vamos a inculcar nosotros en nuestros hijos. Y bueno, el libro dice, si a los niños se les permite la falta de respeto en sus propios hogares, la desobediencia, la ingratitud y el mal humor, el pecado está a la puerta de sus padres. La madre debe gobernar sabiamente su casa en la dignidad de su maternidad. Su influencia en el hogar ha de ser suprema, su palabra ley. Si ella es cristiana bajo la dirección de Dios, y aquí hace el énfasis de si ella es cristiana, y lo mismo va para los educadores, escuela pública, escuela privada, ¿cómo se llaman? Los departamentos de escuela sabática de niños, ¿verdad? Así que si ellos son cristianos,
bajo la dirección de Dios, conquistará el respeto de sus hijos, la madre y bueno, y los maestros, sus estudiantes. Decida a vuestros hijos exactamente lo que requeréis de ellos. Hay que ser, por eso les digo, hay que poner límites que ellos sepan qué es lo que se espera de ellos, cuáles son las expectativas. Cuando los padres no mantienen su autoridad, entonces cuando los niños vayan a la escuela no tendrán respeto por los maestros o los principios de la escuela. En el hogar no les enseñaron la reverencia y el respeto que deberían tener. El padre y la madre estuvieron al mismo nivel que los hijos. Qué triste, ¿verdad? Y muchas veces sí estamos en ese nivel. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario acerca de sus lecturas hasta este punto? ¿Algo que agregar o que comentar acerca de lo que hemos hablado? Pueden levantar su mano o escribir en el chat. Yo espero. Y bueno, en estos momentos vamos a tener una parada de oración. Pero antes voy a esperar un poquito si alguien tiene algún comentario o algo que agregar al respecto. Hermana Leti. Hola, buenos días a todos. Estaba recordando precisamente que cuando era pequeña, bueno, en nuestra familia mi papá siempre era muy sigiloso y en nuestra casa normalmente, aunque no conocíamos a Dios, no éramos mucho de tener pues mucha música fuerte ni cosas así, ¿no? Pero me acordé en especial que íbamos a la casa de una de las primas y ellos hablaban a gritos. En esa casa se puede sentir todo menos paz. Es una ganas de entrar y ya me quiero salir. Y ahorita que estábamos, no había reflexionado en este tema, pero estaba pensando cuán sabio, ¿no? Es Dios al mostrarnos esta luz, porque es importante también el ambiente, ¿no? Hay un ambiente que te atraiga, una música adecuada, no sé, también el sonido tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos y se siente una paz. Y ahí te quieres quedar, pero en cambio vas a otro lugar donde te hablan a gritos, donde están peleando, donde a lo mejor no pelean, pero es una forma de vivir, es bien complicado. Yo no podría vivir en un lugar así. Ese es mi comentario. Gracias, hermana Leti. Sí, efectivamente, el ambiente se respira, ¿no? Un ambiente de paz se respira y se siente cuando vamos a diferentes lugares. Yo no sé si es una cultura, a veces no quiero caer en juzgar, pero lo que yo he visto en mis observaciones es que casi siempre en las visitas que yo he tenido en los hogares hispanos, em, tristemente siempre hay mucho ruido. Bueno, eso ha sido mi experiencia. Ahí está la televisión a todo lo que da, más la música bien fuerte y toda la gente hablando bien fuerte en los hogares. Estoy hablando de hogares no cristianos, ¿ok? Pero es lo que yo he observado en las visitas que hemos hecho. Está eso, y uno quiere compartir la palabra de Dios y está todo este bullicio, está toda esta desorganización y la gente está totalmente normalizada al ruido, a todo ese contaminación audible, ¿no? Y no se siente uno cómodo, es como una lucha, una lucha. Mi hijo compartió en uno de sus testimonios cuando fuimos a hacer obra misionera y fuimos a un viaje misionero en el verano, en el verano, en la primavera a Costa Rica, y a él le tocaba dar el tema acerca de la música y le tocaba ir a una iglesia, pero por alguna situación no hubo una confusión de lugares y lo mandaron a un hogar donde se reunían diferentes familias adventistas en estudio y le tocaba hablar precisamente de la música apropiada. Y cuando llegó, o estaba acercando al hogar, se escuchaba la música bien fuerte. Y era música cristiana, pero estaba bien fuerte. Y dijo él, no creo que sea aquí el lugar donde me va a tocar. Pero sí fue ahí ese lugar. Eran familias adventistas, la música era cristiana adventista, pero era muy ruidosa y estaba bien fuerte. Entonces él dice que tembló un poco por decir, ¿cómo voy a venir a hablar de música? Y pues yo no sé cómo van a recibir el tema, ¿no? Entonces,
Sí se sintió un poco incómodo al principio, pero el Señor trabajó y bueno, era el lugar donde él tenía que estar, era donde se necesitaba escuchar, ¿no? Pero efectivamente, un ambiente ruidoso es lo que la hermana G. de Guaire es lo que dice, traten de evitar esos ambientes ruidosos, bulliciosos, constantemente. Eso es una sobreestimulación para el cerebro, no se encuentra una paz, no hay una quietud, no hay una tranquilidad. Así que analicemos nuestro hogar. Nuestro hogar es un lugar donde ya normalizamos el ruido, porque aunque nosotros conscientemente lo hayamos normalizado, nuestro cerebro ya está siendo formado, reestructurado de otra manera. Entonces es perjudicial porque ya normalizamos algo que no debería de ser normal. Y con el tiempo los niños van a tener problemas emocionales, los padres quizá ya los tengan, falta de control, todo esto sobreestimula. Muy bien, entonces vamos a tomar momentos de oración. Si alguien tiene alguna oración, puede escribir petición de oración, puede escribirlo en el chat. Y bueno, luego vamos a tener otra parada de oración. Así que les invito a inclinar su rostro para orar y voy a esperar un poquito para ver si alguien tiene alguna petición específica. Aunque ya tenemos una. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amante Padre Celestial, en estos momentos te agradecemos por los consejos que has dejado por medio de la pluma inspirada, también tu palabra, Señor, que nos amonesta todo el tiempo que queremos nosotros abrir nuestra Biblia, Señor. Te pedimos que tú nos amonestes en sabiduría e inteligencia, también en reforma. Te pido específicamente en estos momentos por el perdón de aquellas fallas que hayamos tenido en cuanto a la formación y la reverencia en el hogar. Te pedimos que tú nos capacites para hacer reformas y no volver a incurrir en cosas que puedan afectar a nuestra familia, Señor, en cuanto a la reverencia, el temor a Jehová, la bondad y la temperancia. Te pido específicamente por las peticiones que tú conoces que llevamos en cada corazón y por las que están en el chat. La hermana María pide por oración y su familia. La hermana Bellanit por oración por su hogar y un equilibrio. Por la petición de nuestra hermanita Daisy, por sus hijos. Tú los conoces, sé con ellos, protégelos y dale a ella las herramientas necesarias para que ellos puedan conocer y crecer en ti, Señor. Te pido por lo que sigue de esta reunión. Sé tú con cada uno de nosotros. Síguenos dando enfoque, entendimiento para poder discernir lo que tú tienes para nosotros en este capítulo. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos por acompañarme a orar. Vamos a avanzar. Estamos hablando de la indiferencia y de la reverencia, ¿verdad? Y también como los padres somos el modelo, deberíamos de ser el modelo. Y bueno, los hijos bajo nuestra conducción, ¿verdad? El libro se llama La conducción del niño, ¿verdad? Bajo nuestra conducción, bueno, podemos manejar un concepto que se llama corregulación, que precede, o sea, va antes de la autorregulación, porque a un niño le podemos dar estrategias de regulación, pero a veces ni saben cómo utilizarlas. Tenemos que modelarlo, por eso es que la corregulación es importante y precede a la autorregulación. Por ejemplo, la ciencia actual nos advierte algo muy importante. Los niños aprenden a tranquilizarse, primero a través de adultos tranquilos. Entonces, la corregulación inicia con los padres, la ayuda de los padres y el ejemplo de los padres. Entonces, ellos ya son más independientes para la autorregulación. No desarrollan dominio propio mediante gritos o castigos desproporcionados, y eso lo hemos hablado anticipadamente. Por ejemplo, Daniel Siegel es un psicólogo muy reconocido, explica que los niños toman prestado el cerebro regulado del adulto hasta que desarrollan su propia capacidad de regulación. Entonces, por eso es que
Vemos nosotros que la hermana G de White dice, ustedes son los de la experiencia, ustedes son los que tienen que ayudarle a sus hijos a llegar a esos momentos donde ellos puedan autorregularse. Quizá nosotros como adultos ya lo podemos hacer y practicar mucho mejor, pero los niños pequeñitos todavía no, eso es un proceso que nosotros tenemos que modelar. Una manera de aplicarlo, bueno, cuando un niño está alterado, decimos un cállate inmediatamente, punto. Bueno, esto puede aumentar la activación emocional, hacerlo más enojado o más violento o más emocional al niño. Y recuerden que la palabra de Dios también dice que no hagamos enojar o enfurezcamos a nuestros hijos. Y a veces cuando decimos cosas o cómo las decimos puede ocasionar esto. Pero sin en cambio, si decimos, veo que estás muy molesto en estos momentos, vamos a calmarnos juntos y luego hablamos. Entonces el tono de voz cambia, el ejemplo de la madre está ayudando a una co-regulación y el ejemplo para que el niño llegue a su regulación en el futuro. Esto enseña cómo regresar un poquito, tranquilizarse y hay un equilibrio. Entonces, las palabras que nosotros decimos y cómo las decimos tiene mucho que ver. Bueno, dentro de la enseñanza en casa, ¿verdad? Es importante que esto esté ligado con el establecimiento de normas del aula hogar, si aquí así le quieren decir. Algunos le dicen, perdón, un momento. Algunos les dicen enseñanza en el hogar, otros les dicen a homeschooling y otros les dicen el aula hogar. No sé cómo ustedes le llamen a su enseñanza en el hogar, pero hay diferentes términos. Y es bueno que haya reglas, ¿verdad? Pocas, pero claras. Por ejemplo, hablamos con respeto en el hogar, escuchamos cuando alguien está hablando, cuidamos nuestros materiales, pedimos ayuda con amabilidad, nos movemos en los tiempos designados. Entonces aquí solamente hay 1, 2, 3, 4, 5 reglas, ¿verdad? Son sencillas en escritura, son directas. Claro que si hay necesidad de explicarlas, pues se explican, pero tienen que ser visibles. Cuando las expectativas son predecibles, disminuyen los conflictos, ¿verdad? Como dice un término, papelito habla. Está escrito, se explicó, se dijo, aquí están todos los días pegados, estas son nuestras reglas del hogar, hay que implementarlas. Y claro, siempre los padres tienen que poner el ejemplo. Así que todas estas reglas van a ayudar también en las cuestiones cuando ustedes llegan a la educación formal de sus hijos académicas. Bueno, vamos al siguiente subtítulo de nuestra lectura, resultados de la impertenencia no dominada. Manifestad respeto por vuestros hijos, así como queremos que nos respete, nosotros también tenemos que respetarlos. Y dice, y no les permitáis hablar ninguna palabra irrespetuosa acerca de vosotros. ¿Ok? Manifestar respeto por vuestros hijos. Bueno, y es que cuando nosotros tenemos reglas, cuando tenemos implementación de esas reglas, modelamos esas reglas, nosotros estamos enseñando el respeto, ¿verdad? Y cómo modelarlo. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que les respetamos y esperamos ese respeto de parte de ellos. En los jóvenes, el joven que tiene padres y que considera su deber velar por ellos. Y si no tiene padres, considera a sus guardianes o a las personas con quienes vive como sus consejeros, como sus consoladores y en cierto sentido como sus orientadores y que se ciña los reglamentos que imperan en su hogar. Es un joven sabio y que puede proporcionar mucha bendición. Entonces, el joven que respeta, que practica esas normas de reverencia en el hogar, es un joven que dice aquí, sabio y que puede proporcionar mucha bendición. Ahora, cuando los muchachos ya son jóvenes, pues su cerebro está más desarrollado, tienen más capacidad de autocontrol, de dominio propio, tienen más capacidad de comprender por qué existen las reglas para su bien, comprender por qué se les pide que hagan ciertas cosas.
Claro que hemos también hablado que hay momentos que no hay explicación para algunas cosas y solamente hay que someternos a la obediencia de la misma manera en que Dios espera que nosotros obedezcamos. El Señor no nos da explicación de todo y el porqué de todo. Nos da mucha sabiduría, nos da mucha información, nos habla de consecuencias que pueden servir, que podemos tener. Él tiene la ley por amor, es una ley de amor, ese decálogo es una salvaguardia del pecado o contra el pecado. Y a veces nosotros no lo entendemos, pero nos toca dar pasos de fe y obedecer. Igualmente los niños y los jóvenes, hay momentos que no va a haber explicación para todo, ni tenemos lo que ellos necesitan de información, pero deben aprender y confiar en los papás. ¿Cómo? Como dijimos antes, si son temerosos de Dios, ¿ok? Y también eso va para los maestros y líderes de la iglesia. Bueno, con esto en mente, bueno, vemos que es importante aprender de las experiencias de los padres. Muchas de las cosas que nosotros educamos a nuestros hijos es porque no queremos que paguen las consecuencias negativas, ¿verdad? Que nosotros tuvimos. Y bueno, a veces no lo entienden, como dijimos anteriormente. Pero en este consejo es especialmente relevante en nuestra cultura actual, donde con frecuencia se enfatiza la independencia y la autonomía, ¿verdad? Yo lo puedo solo, no necesito de nadie. Algo que Lucifer eh, eh, pues prácticamente practicó desde el momento del pecado, ¿no? Desde su mente, antes de que llegara a ser expulsado del cielo. Él cultivó pensamientos negativos desde mucho tiempo para haber llegado a donde llegó. Entonces, la cultura de ahora te inculca independencia y autonomía, pero a veces se descuida la importancia de aprender de la experiencia y la sabiduría de quienes han recorrido el camino antes que nosotros. Y ser independientes es importante porque se tiene uno que llevar a saber lidiar con la vida y ser autosuficientes o autónomos, pero hasta cierto nivel no podemos negar que en todo eso se lo debemos al Señor. ¿Ok? El mismo espíritu de profecía nos dice que nuestros hijos deben ser la cabeza y no la cola. O sea, que sean independientes, que no dependan, ¿verdad?, de un sistema, que no dependan del pecado en esa manera a lo que ella se refiere. No necesariamente que, que no dependan o que no se sientan seguros de ellos mismos. Muy bien, sigo leyendo. Sin embargo, es importante comprenderlo correctamente. El propósito no es criar hijos que dependan ciegamente de la autoridad o que carezcan de pensamiento propio. De eso no se trata, sino formar personas capaces de valorar el consejo sabio, discernir y tomar decisiones responsables cuando ya no estén bajo la supervisión directa de los padres. ¿Qué va a pasar cuando ya no estén nuestros hijos con nosotros? ¿Cómo se van a comportar? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a necesitar que nosotros estemos ahí siempre, que los estemos viendo y vigilando? Pues de eso no se trata, ¿verdad? Hay un término dentro de la pedagogía que se llama zona de desarrollo próximo, que fue desarrollado por Vygotsky. Él propuso este término de zona de desarrollo explicando que los niños aprenden mejor cuando un adulto o un compañero más competente les brinda apoyo temporal hasta que puedan realizar la tarea de manera más independiente. Entonces nosotros estamos como una guía, como una conducción de nuestros hijos hasta que ellos puedan hacerlo por ellos mismos. Nosotros somos el ejemplo. Algunas prácticas que tristemente hacemos en el hogar, ¿verdad? El autoritarismo. Se hablan de 4 maneras de disciplina. Una de ellas es el autoritarismo. Haz lo que hazlo porque yo lo digo, no preguntes. Consecuencias posibles, obediencia basada en el temor, dependencia excesiva, dificultad para tomar decisiones propias, rebeldía posterior y permisidad. ¿Qué hacemos cuando somos permisivos? ¿Verdad? Esa es otra manera de educar. Los padres permisivos. ¿Qué pasa con la permisidad? ¿Qué dice la permisidad? Haz lo que quieras, es tu vida. Consecuencias posibles, inseguridad, decisiones impulsivas, vulnerabilidad ante la presión social, falta de criterios sólidos,
son algunas de las consecuencias que puede haber si nosotros o somos practicamos excesivamente el autoritarismo o la permisidad, ¿verdad? O ser negligentes. Y bueno, en cuestión del hogar, tenemos algunas cosas que quiero compartir. Punto número 1, invitar a razonar, no solo obedecer. Ya cuando los niños salieron de esa zona de proximidad que hablamos y ya ellos pueden desarrollar y trabajar ellos solos, ¿verdad? Hay que invitarlos a razonar, no solo obedecer por obedecer. Puedes tú hacer esta tarea en casa, preguntar, ¿por qué crees que estamos aprendiendo esto? ¿Por qué crees que mamá o papá te están pidiendo que hagas esto? ¿Cómo podría servirte para ayudar a otros lo que tú estás haciendo? Si quizá el muchacho o la muchacha están haciendo algo que no es correcto, ¿cómo está ayudando eso para ayudar a otros o a servir al Señor, verdad? Otra cosa importante ya cuando los niños tienen un desarrollo cognitivo más avanzado es incluir a los hijos en las decisiones apropiadas para su edad. Dentro de esto también ellos pueden formar parte de la escritura de las reglas del hogar. Elegir el orden de algunas asignaturas también, en qué manera quieren trabajar en sus actividades, participar en la planificación de sus actividades con mamá y papá, a ver cómo quieres tú trabajar este mes, por ejemplo. Vamos a planificar nuestras materias o nuestras asignaturas o nuestra enseñanza en casa, nuestras actividades útiles, nuestro servicio, cómo lo vamos a manejar. ¿Qué opinas tú acerca de esto? También decidir entre proyectos. A veces que les dejamos muchas maneras de tomar decisiones, les damos muchas opciones. A veces no es aconsejable darles muchas opciones. Con que les des 2 opciones es suficiente y que ellos decidan una de las dos. Si les damos muchísimos es como los juguetes. Tienen muchísimos juguetes. Les quitamos uno, pero tienen muchísimos más con que jugar. Y les quitamos otro y todavía tienen muchísimo. Entonces, de hecho, se recomienda que los niños tengan de 2 a 3 juguetes nada más. Así que recapacitemos en el hogar cuántos juguetes tienen sus hijos. ¿Y por qué es recomendable eso? Bueno, porque cuando llega el momento de la disciplina, se recoge y les duele. Les duele verdaderamente porque no tienen una gran diversidad de juguetes. Y lo mismo pasa con las actividades. Dejarlos participar en la organización de un espacio de estudio. Tú organiza tu rincón de estudio o de lectura, organiza tu cuarto para la enseñanza, organiza un aula al aire libre en el patio donde tú puedas estudiar, diséñalo, decóralo, darles esas alternativas, ¿no? De creatividad. Y entonces de esta manera ellos aprenden responsabilidad dentro de los límites seguros. Hay límites seguros. Y bueno, otra estrategia es analizar las decisiones a la luz de los principios bíblicos. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a lo que estás haciendo, las decisiones que estás tomando? Así que cuando surjan situaciones reales, como por ejemplo pueden ser conflictos entre hermanos, amistades, el uso de la tecnología, la administración del tiempo, háganse preguntas, ¿qué haría Jesús con esta actividad? ¿Qué principio bíblico puedo utilizar con mi hijo en guiarlos en la implementación o la actividad que están haciendo? ¿Qué consejo le puedo dar a mi hijo en esa situación a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué promesa puedo yo leerle a mi hijo? Y el número 4, enseñar a valorar la experiencia de otros. En una cultura que a menudo exalta la autosuficiencia, podemos enseñar que pedir consejo es una fortaleza. Cuando ya no puedan, ya trataron, pidan consejo. Para eso está mamá y para eso está papá, están los abuelos. Invitar a los hijos a escuchar testimonios de los abuelos, experiencias de los abuelos y de otros creyentes. También leer biografías misioneras. Nosotros tenemos una denominación con muchas historias misioneras que yo creo que ni hemos leído. Algunos quizá nada más han leído lo del hermana G. White en cuanto a una biografía, pero no se ha leído de sus hijos, no se ha leído de los iniciadores de Guillermo Miller y de otras biografías lindas que forman parte de nuestra riqueza adventista. Leer historias bíblicas también al respecto. Esto amplía su perspectiva y les ayuda a reconocer que no necesitan aprender cada lección únicamente a través
del error personal, sino pueden aprender de las experiencias de otros. Algunos que sí necesitamos nosotros pasar por nuestras propias experiencias, tristemente, ¿verdad? Pero es importante inculcar a los niños que hubo a personas antes de nosotros que padecieron y sufrieron, que tuvieron consecuencias positivas, pero también negativas. Muy bien, vamos al subtítulo número 6. Debe fomentarse cuidadosamente la reverencia. La reverencia es una gracia que debe cultivarse con cuidado. A todo niño se le debe enseñar a manifestar verdadera reverencia hacia Dios. El Señor desea que comprendamos que debemos colocar a nuestros hijos en la correcta relación con el mundo, la iglesia y la familia. Su relación con la familia es el primer punto a considerarse. Enseñémosles a ser corteses unos a otros y ser corteses con Dios. Y es por eso es que es importante el hogar. Se implementa esto en el hogar unos con otros y entonces como consecuencia aprendemos a ser corteses con Dios. ¿Qué quiere decir usted? Ella pregunta, ¿verdad? ¿Podéis preguntar al afirmar que deberíamos ser corteses con Dios? Quiero decir que hay que enseñarles a reverenciar a nuestro Padre Celestial y a apreciar el sacrificio grande, infinito que Cristo realizó por nosotros. Eso es lo que ella contesta a esa pregunta. Los padres y los hijos deben mantener una relación con Dios tan estrecha que los ángeles celestiales puedan comunicarse con ellos. Estos mensajeros celestiales son excluidos de más de un hogar donde abundan la iniquidad y la descortesía con Dios. Fíjense, no están ahí los mensajeros, ¿verdad? Son excluidos, no se les toma en cuenta y además ellos ni quieren estar ahí cuando hay una irreverencia de las cosas de Dios. Los ángeles en algunos hogares a veces se mantienen al margen porque no se les permite estar allí con las acciones que uno tiene. Bueno, y termina diciendo, captemos de su palabra el espíritu del cielo y traigámoslo a nuestra vida aquí en la tierra. ¿Y por qué aquí en la tierra? Porque es lo que vamos a experimentar en el cielo. Así que bueno, tengamos cuidado con la permisidad, ya hablé de la permisidad un poco, y las consecuencias de la permisidad, ¿no es cierto? Consecuencias negativas. Y bueno, la reverencia en el hogar, el respeto, va a traer una reverencia a Dios. En lugar de decir pórtate bien, por ejemplo, podemos ser más específicos en nuestra enseñanza de las reglas o de lo que nosotros esperamos de nuestros hijos. Podemos decir durante la lectura escucharemos sin interrumpir. Si necesitas decir algo, levanta la mano, ¿ok? En lugar de decirle pórtate bien. Bueno, para muchos niños portarse bien, ¿qué significa? Entonces ser más específico y esto está ayudando al respeto a Dios, ¿verdad? Porque estamos en un culto, estamos en la iglesia, estamos en un lugar específico donde se requiere reverencia, quietud, orden y tranquilidad. Entonces los niños responden mejor cuando saben exactamente lo que se espera de ellos. Y punto número 2, separar el valor del niño con su conducta, porque a veces los etiquetamos con el valor y su conducta. En lugar de decir eres irrespetuoso, o sea, ya le estamos diciendo que es un niño irrespetuoso. Lo que debemos decir es la manera en que hablaste no fue respetuosa. Entonces nos estamos refiriendo a la conducta, ¿verdad? Al comportamiento que está teniendo el niño. Te está refiriendo, ¿sabes qué? La manera que dijiste esto no es respetuosa. O las palabras que dijiste no son de lo que se espera de un niño cristiano. Pero no le estamos diciendo al niño directamente que es irrespetuoso. Entonces ellos no forman en su mente esa idea que muchos de nosotros con las que crecimos, eres un burro, eres un irrespetuoso, eres un tonto, eres un lento, etcétera. Nos etiquetaron nosotros como personas. Nosotros tenemos que romper ese patrón, establecer que una cosa es la conducta, no estamos de acuerdo con su conducta, no es que nos hemos dejado de amar por eso, sino que la conducta no es aceptable. 3, enseñar respeto mutuo. Los padres también pueden modelar, eso ya lo dijimos, ¿verdad? Pedir perdón cuando nos equivocamos, escuchar la opinión de nuestros hijos, agradecer por su ayuda también cuando están en el hogar haciendo sus trabajos, hablar con cortesía
cuando corregimos a los niños. Hay que enseñarles ese respeto. Y 4, prepara a los hijos para otros contextos de la vida. Aunque una familia eduque en casa, los niños interactuarán algún día, ¿no? En el mundo, como pastores, como empleadores, como profesores, como líderes, como compañeros, van a ser esposos o esposas alguna vez. Entonces todo esto va a tener repercusión para su futuro. Así que es importante que aprendan estos hábitos y que nosotros los modelemos. Y muy bien, llegamos al final del capítulo con estos subtítulos que dice, ¿cómo enseñar reverencia? Los padres de familia pueden y deben interesar a sus hijos en los variados conocimientos que se encuentran en las sagradas páginas. Pero si quieren interesar a sus hijos e hijas en la palabra de Dios, que dice otra vez, ellos mismos deben sentir interés por ella. Deben familiarizarse con sus enseñanzas. Y así como Dios lo ordenó a Israel hablar de ellas, ora sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Los que quieran que sus hijos amen y reverencien a Dios deben hablar de su bondad, majestad y poder según se revela en su palabra y en las obras de la creación. Entonces, ¿cómo? Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Por el modelo. Y el último párrafo dice, muéstrese a los niños que la verdad, que la verdadera reverencia se revela por la obediencia. ¿Ok? Así que la reverencia es una consecuencia de la obediencia. Dios no ha ordenado nada que no sea esencial y no hay otra manera de manifestarle reverencia tan agradable fuera de la obediencia a lo que Él dijo. Entonces vamos otra vez a lo que es la obediencia, ¿verdad? Inculcar a la obediencia desde que son bebés, primero por el hábito y después también por el razonamiento. Así que hermanos, hemos llegado al final de este capítulo. Les invitamos a leer el capítulo 15 para poder reunirnos y que ustedes compartan con nosotros. Vamos a tener nuestra última parada de oración. ¿Hay alguien que tenga alguna petición con respecto a la enseñanza, a la educación cristiana, además de las que ya teníamos? Puede levantar su mano o puede escribirlo en el chat. Y si no hay ninguna, entonces vamos a terminar con una oración general y vamos a tener una sesión de preguntas. Si alguien tuviera alguna, puede levantar su mano al final de la oración. Hermana Vianey, ¿tiene una petición? O Sí, señora, quisiera pedir oración por mis hijos, en especial por Emanuel, para que el Señor lo toque, lo ayude en su diario vivir y en la reverencia. Gracias. ok, gracias hermana.